la acusación y el Senado la rechazó. Por lo tanto, uno puede o no estar de acuerdo con la decisión del Senado. Personalmente no estuve de acuerdo y así lo escribí, pero lo importante es que allí se nota el contrapeso, ahí se nota la maduración, ahí se nota la otra mirada con que la Cámara Alta, el Senado, decide un asunto que puede haberse iniciado eventualmente por las pasiones de los diputados que son más jóvenes. Ahora bien, en lo que se refiere al Senado, porque me he referido a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, me parece a mí que el Senado en Chile tiene dos atribuciones exclusivas que yo quisiera relevar, porque en la práctica de nuestro sistema político institucional han sido muy importantes. Primero, el Senado, ya sabemos, en la segunda instancia, en las acusaciones constitucionales, pero además es el que dirime las contiendas de competencia entre las autoridades políticas y administrativas y los tribunales superiores de justicia. Señores congresistas, esta práctica ha sido muy importante porque se han producido fuertes conflictos entre la Contraloría General de la República cuando emite dictámenes sujetos al trámite de la toma de razón o más bien aprueba decretos sujetos al trámite de la toma de razón y las Cortes de Apelaciones que, conociendo de recursos de protección sobre ese pronunciamiento de la Contraloría, han tenido que ser resueltas finalmente por el Senado. Como ustedes comprenderán, el tema no es baladí porque lo que está comprometido son derechos de las personas. Un conflicto de competencia, en mi concepto, nunca es un tema exclusivamente orgánico. Siempre hay un aspecto muy importante detrás de él que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales y el Senado aquí en Chile ha jugado un gran rol. Además, el Senado debe prestarle el consentimiento al presidente de la República para matizar el presidencialismo en una serie de actos en lo que la Constitución o las leyes prevén su acuerdo. Así, por ejemplo, el Senado debe prestar su acuerdo cuando el presidente propone de una quina confeccionada por la Corte Suprema a un próximo ministro o ministra de la Corte Suprema. El Senado debe prestar su acuerdo para nombrar al fiscal nacional del Ministerio Público como al Contralor General de la República. Por lo tanto, en esa atribución me parece a mí también el Senado ha jugado un rol relevante para contrapesar el presidencialismo tan vigorizado que tenemos. Ustedes se preguntarán, y desde el punto de vista de la formación de las leyes, ¿cómo evitar el juego de insistencias? ¿Cómo evitar que un proyecto de ley esté traspasándose permanentemente de una cámara a otra, haciéndose las cámaras una suerte de gallito, ¿verdad?, acerca de cuál es el proyecto que triunfa? Para evitar eso, el sistema chileno ha contemplado la conformación de una comisión mixta de diputados y senadores, de igual número de diputados y senadores, que en definitiva propone la solución. Por lo tanto, un proyecto no puede en Chile tener más de 4 trámites constitucionales. La Cámara de Origen, que puede ser la de diputados, la Cámara Revisora, el Senado lo observa, vuelve a la Cámara de Origen, y si la Cámara de Diputados vuelve a insistir en su proyecto original, ¿quién decide esta controversia? Una comisión mixta de igual número de diputados y senadores. Con esto se evita lo que los franceses llaman el navet, que es el juego permanente de insistencia que haría imposible que en determinadas situaciones pudiera despacharse un proyecto de ley. No los quiero cansar, por lo tanto ya voy llegando al final de mi exposición, analizando el caso chileno a la luz de las ventajas que el bicameralismo suele reconocer como sistema desde el punto de vista del derecho comparado. Y aquí voy a tomar, y probablemente mi amigo Francisco Yguren va a estar de acuerdo conmigo, a un especialista indiscutible, que es Giuseppe de Bergottini en su Derecho Constitucional Comparado, que dice que el bicameralismo tiene 4 ventajas reconocibles. Primero, que es indispensable en los estados federales y en los estados que pretenden valorar las autonomías territoriales. Segundo,
que constituye una garantía contra los abusos que podrían producirse por una sola Cámara. Tercero, que comporta una garantía contra el riesgo de una legislación presurosa porque consiente la posibilidad de un reexamen y por ende de una revisión por parte de la segunda Cámara. Y en cuarto lugar, que permite la representación de intereses sectoriales. Lo que yo quiero hacer es un breve juicio del bicameralismo chileno a la luz de estos criterios, señor presidente. En primer lugar, Chile no es un Estado federal. El único ensayo que tuvimos al respecto fue en el año 1826 y caminó hacia el más estrepitoso fracaso porque resultó contrario a nuestra idiosincrasia, a nuestra tradición, a nuestra cultura. Sin embargo, a pesar de que hemos optado tradicionalmente por la fórmula del Estado unitario, hemos estado empeñados permanentemente en darle importancia a las regiones a través de un proceso de descentralización, no solo política, no solo funcional ni territorial, sino que también política. Es decir, que lleve a la elección por parte de las regiones de sus propias autoridades en votación directa, lo cual va a ocurrir por primera vez en abril del próximo año con la elección directa de los gobernadores regionales. Por lo tanto, este criterio de representación geográfica sigue siendo, yo creo, necesario de expresarse en el Congreso a través del Congreso tal como ha ocurrido históricamente hasta hoy. ¿Y por qué razón, se preguntarán ustedes? Porque por mucho que los consejos regionales, junto con el gobernador regional, administren y gobiernen la región dictando sus propias normativas, siempre va a ser necesario la dictación de leyes de carácter general que tengan en cuenta las distintas particularidades de nuestros territorios. Quiero poner un ejemplo. Leyes que incentivan, por ejemplo, el desarrollo económico de ciertas regiones, permitiendo el establecimiento de depósitos o zonas francas, no podrían ser solamente objeto de un acuerdo de los consejos a nivel de cada región. Tienen que ser instituidos por una ley nacional para que cada región simplemente lo adopte cuando sea necesario. En consecuencia, me parece que aunque Chile no sea un Estado federal, el bicameralismo sigue siendo una necesidad de representación de las regiones desde el punto de vista del avance del proceso de descentralización. En lo que se refiere ahora al segundo criterio señalado por De Bergottini, que es la garantía de los abusos por parte de una sola Cámara. Bueno, aquí en Chile, aunque la Cámara de Diputados ejerza la fiscalización de los actos de gobierno, nunca podría en realidad darse la hipótesis de un enfrentamiento de todo el Congreso con el Poder Ejecutivo, como si existe el riesgo de que ocurra en un sistema unicameral, produciendo situaciones de ingobernabilidad. En el fondo, como dije, la Cámara de Diputados es la que ejerce el balance, el contrapeso respecto al gobierno, y el Senado es la Cámara moderadora que está observando esta situación, intentando influir en que el conflicto no escale. Por lo tanto, el hecho de que la Constitución prohíba que el Senado ejerza facultades fiscalizadoras, creo que ha demostrado ser un resorte muy interesante para el buen funcionamiento del bicameralismo en Chile. El tercer criterio que señalaba De Bergottini es el riesgo de una legislación presurosa, de una legislación tal vez demasiado, podríamos decir, impulsiva, si es que existe un unicameralismo que no consulte la posibilidad de una revisión. Ahora, yo creo que este punto es el único punto discutible, lo digo con mucha sinceridad, de la forma como ha funcionado el bicameralismo en Chile. La idea siempre ha sido que el Senado sea una auténtica cámara revisora, pero en mi concepto esta exigencia se ha ido desdibujando por tres razones. La primera es que en la medida que se ha rebajado la edad para ser senador de 40 a 35 años de edad, ello ha contribuido a rebajarle también el sello de madurez que nuestros constituyentes del siglo XIX y también los del siglo XX quisieron imprimirle al Senado.
En segundo lugar, porque en la práctica el acceso al Senado se ha convertido, desde mi punto de vista, en una carrera por parte de muchos diputados y eventualmente en la antesala de una futura candidatura presidencial. Vale decir, el que ha sido diputado y lo ha sido por varios años en que ha sido reelecto, prácticamente se siente con el derecho de exigirle al respectivo partido político: yo quiero ir en el próximo cupo de esta que es circunscripción senatorial a la cual pertenece mi distrito. Y eso genera tensiones entre el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, de forma tal que muchas veces las cúpulas de los partidos políticos se ven obligadas a ceder ante esta presión de los diputados, que ven en el Senado, como digo, una especie de cúspide de su carrera, y en no menores casos también la posibilidad de llegar a ser presidente. No nos olvidemos que el actual presidente, Sebastián Piñera, fue senador primero, varios años antes de presentar su candidatura presidencial. Y el tercer factor que me parece que ha desdibujado este rol que exigía de Bergottini de una garantía contra el riesgo de una legislación presurosa ha sido porque las expectativas generadas en torno a un proyecto de ley que se ha originado en la Cámara de Diputados suelen incentivar la presión sobre los senadores, de forma tal que los senadores confirmen lo aprobado por la Cámara de Diputados o bien lo rectifiquen. Y ahí, en países como los nuestros, lamentablemente, donde pese a todos nuestros esfuerzos de combatir la corrupción, no hemos logrado integralmente separar en forma adecuada, diría yo, la relación entre el dinero y la política. Esto es un riesgo serio. Esto se ha visto, por ejemplo, en el debate relacionado con reformas tributarias y se vio hace muy poco en la introducción de una reforma constitucional vía disposición transitoria que le permitió a los cotizantes del sistema privado de pensiones retirar el 10% de sus fondos ahorrados para la vejez con el objeto de poder abordar algunas contingencias relacionadas con la pandemia. La presión sobre los senadores para aprobar efectivamente el retiro del 10% fue increíble. Fue, diría yo, transparentada, y me parece que ese es un riesgo que ha complicado el funcionamiento del bicameralismo chileno. Por último, en relación con el último criterio, y aquí termino, en Chile la existencia de dos cámaras no ha favorecido la representación de intereses sectoriales. No es que determinados grupos de intereses hayan, por ejemplo, tenido la posibilidad de estar representados, acercándonos a una suerte de corporativismo, porque Chile expresamente no ha querido avanzar en esa línea. Por el contrario, yo diría que en el caso del Senado se ha buscado que la representación exprese la unidad del Estado o su carácter nacional, mientras que en la Cámara de Diputados lo que se busca es traducir la realidad de nuestra población. ¿Y cómo se ha hecho? Básicamente a través de reformas electorales, donde se ha introducido criterios de paridad de género en las candidaturas parlamentarias, y que yo creo que también a muy corto plazo va a significar algún tipo también de escaños reservados, por ejemplo, para los pueblos originarios. Pero no queremos, no nos hemos inclinado por una representación de carácter más corporativista. Junto con agradecerles la paciencia que han tenido para escucharme, quiero decirles que el bicameralismo suele ser presentado como un factor que coadyuva a un presidencialismo fuerte en nuestros países de América Latina, que se sigue ligando mucho a los regímenes autoritarios que se vivieron en todos nuestros países. En mi concepto, esa correlación no necesariamente se da, porque si el bicameralismo está protegido con mecanismos como los que yo he procurado describir esta tarde, creo que tiene posibilidades de funcionar, logrando que finalmente lo que el federalista le agregó al pensamiento de Montesquieu, que es que el sistema de separación de funciones del Estado funcione con adecuados checks and balances, sea una realidad. Muchas gracias por la tremenda oportunidad, señor presidente, y por el honor.
Voy a dejar la minuta a disposición. Hice una minuta para que ustedes la puedan distribuir también, que está escrita. Muchas gracias, doctora Marisol Peña, por brillante exposición. Ha quedado claro, digamos, su posición. Favorable al Senado, pero con algunos matices que buscar o ajustar de acuerdo a la experiencia chilena y un país como el nuestro, como el Perú, que no es federal, sino es un sistema unitario. Así que le agradecemos a la doctora Peña, la invitamos. Sabemos que en el hermano país de Chile son 2 horas más, son las 2:30 de la tarde, y yo sé que, como bien había dicho, es hora de almuerzo, pero le invitamos unos minutos más, que no se mueva, que no se desenganche de esta plataforma virtual, doctora Peña, disculpe el atrevimiento, para que nos pueda acompañar unos minutos para escuchar a los expositores, digamos, que continúan, que son 2, porque después habrá una rueda de preguntas. La presidencia también tiene algunas para usted y otros señores parlamentarios, por supuesto. Entonces, para hacerlo más ágil, exponen los invitados y luego a cada uno de ellos, por el orden que han expuesto, responderán las preguntas o las inquietudes de los señores parlamentarios. Así que le rogamos muy cordialmente, doctora Peña, que por unos minutos nos siga acompañando para luego escuchar las preguntas de los señores parlamentarios. Señor presidente, encantada, y si me manda un ceviche peruano por avión, más encantado. Con un tiradito, claro que sí, encantadísimo. Gracias, claro que sí. Gracias, doctora Peña. Muy bien, vamos a continuar con el rol de expositores. El día de hoy nos complace presentar nuevamente a un experto, profesor en Derecho Constitucional, que es eminentemente un derecho, como ustedes bien saben, político. Además es un amigo y además es conocido por prácticamente todos nosotros. Es un miembro más de la Casa del Congreso de la República, que es el doctor Francisco Iguiguren Praeli. Como ustedes bien saben, él ha sido ministro de Justicia entre el 2011 y el 2012. Ha sido también ministro de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido embajador del Perú en España entre el 2012 al 2014, durante poco más de 2 años. Ha sido además director general de la Academia de la Magistratura, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia y juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, repito, donde además ejerció su presidencia. Actualmente ejerce la docencia a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En fin, es abogado, asesor legal, abogado, litigante, y además es jefe de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. El día de hoy, Francisco Iguiguren nos traerá una de sus brillantes exposiciones acerca del retorno de la bicameralidad, de la restauración del Senado en la República, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus experiencias o, digamos, sus consejos al respecto a través de los proyectos de ley de reforma constitucional que varios de nosotros hemos presentado para ser aprobados antes de que acabe nuestro periodo. Así que sin más trámite, los saludamos con total aprecio, porque además es un amigo, a Francisco Iguiguren, y le damos el uso de la palabra con total simpatía por el tiempo que él considere pertinente. Adelante, por favor, doctor Iguiguren. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Espero que se escuche bien. Sí, claro, mi saludo afectuoso a usted, mi saludo a las señoras y señores congresistas, integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muy feliz de haber escuchado a la doctora Marisol Peña y saber que luego podré escuchar a Alberto Borea, admirados colegas, apreciados amigos, y también mi saludo a las personas que nos acompañan en esta sesión. Sí, para mí es un orgullo ser parte de este Consejo Consultivo, de esta Comisión de Constitución, y por eso con mucha alegría, con mucho entusiasmo,
atendido esta invitación. Yo voy a tratar de ser bastante concreto, puntual en algunos temas, sobre todo porque para alguien que está convencido en la necesidad de la bicameralidad, de restablecer la bicameralidad en nuestro país, esta vez sí, esta vez de poderlo hacer, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre cómo veo las dificultades, tanto técnicas como políticas, que demanda esta tarea para que llegue finalmente a buen puerto. Creo que cuando en la Constitución del 93 se decidió abandonar nuestra tradición constitucional y pasar de un Congreso bicameral a uno unicameral, había, de alguna manera, algún tipo de crítica respecto al papel del Congreso bicameral. Creo que fue una discusión muy breve y muy poco profunda. La principal razón que se esgrimió es: un Congreso unicameral decide más rápido, celeridad. Y como van a ser menos, va a costar menos, ahorro. Estos fueron los dos grandes elementos. Podríamos agregar, bueno, no somos un país federal, ¿para qué una segunda cámara? Pero en verdad no hubo una discusión meditada, y creo que obviamente no se debe repetir ese error. Es decir, esta convicción que tengo y que comparto con muchos de ustedes sobre la necesidad de la bicameralidad debe suponer un diagnóstico riguroso, sereno, de qué es lo que se considera está funcionando mal o insuficientemente en un Congreso unicameral, para, detectado ese problema, cómo lo queremos resolver a través de la bicameralidad, para que no sea simplemente un proceso en que en buena medida, allí donde la Constitución decía congresista, pongamos diputados y senadores en los diversos artículos, porque en verdad esta es una tarea, la primera, la gran decisión es aprobar la bicameralidad, es verdad. Pero creo que lo más trabajoso es luego armonizar el sinnúmero de artículos de la Constitución que tienen que simultáneamente revisarse al adoptar esta decisión, y que, como digo, en muchos casos va mucho más allá de simplemente reempasar palabras, Congreso por Parlamento o congresista por diputado y senador. Y esa tarea es la más compleja. Pero también tenemos un escenario político. No sé qué dirán últimas encuestas sobre lo que piense las personas sobre el volver a la bicameralidad, pero no olvidemos que hace menos de 2 años, en un referéndum popular, cuando se había plasmado la idea de adoptar el retorno a la bicameralidad, fue ampliamente derrotado en ese referéndum popular. Es cierto que hubieron circunstancias políticas, pero yo creo que hay un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo personalmente debo haber sido uno de ese pequeño sector que votó en el referéndum y perdió, por supuesto, como suele ocurrir, por la bicameralidad, y que también votó en contra de la prohibición de reelección de congresistas, que creo que es una medida muy desatinada e infeliz, porque el Parlamento finalmente es el soporte de la representación popular y el pueblo debe tener el derecho de decidir, ¿no? No se puede estar inventando cada vez, con el esfuerzo que ha significado, que ahora en un nuevo proceso electoral, bueno, no tendremos como posibles congresistas ni los del anterior Congreso disuelto, ni a ustedes. Entonces, en verdad, un Estado no puede darse el lujo de estar permitiendo que las personas adquieran una experiencia congresal y luego prescindir de ellos. Pero bueno, eso es lo que hay. Hay quienes asocian el declive de la legitimidad, el prestigio del Congreso a haber tomado la opción unicameral. Yo creo que es un fenómeno coincidente y que alguna responsabilidad tiene, pero creo que sería injusto atribuirlo, porque hemos asistido a una crisis no solo de legitimidad del Congreso, sino de la política, de la función política y de los propios políticos. Entonces, es una tarea que tenemos que tener en cuenta, porque finalmente, si el papel de un Congreso es representar al pueblo, no se puede decidir esto sin saber qué piensa el pueblo o contra el pueblo.
Lamentablemente hay una campaña demasiado sistemática de muchos años de determinados sectores y muchos medios de comunicación que satanizan, que desprestigian sistemáticamente al Congreso. Y que entonces incluso cuando se hacen esfuerzos por recoger un poco el sentimiento popular, se descalifica llamándolo simplemente populismo. Entonces yo creo que hay una tarea paralela a la adopción de esta decisión que ojalá se plasme pronto, del retorno a la bicameralidad, de construir esa legitimidad, ese reencuentro de los representantes con el pueblo a través del Congreso. Porque si no, se puede volver a encontrar un nivel de resistencias que no es porque la población conozca suficientemente ni esté interesada en saber qué aportes traerá o no las dos cámaras, sino que simplemente alguien dirá, oiga, ¿quieren dos cámaras de lo mismo? Y con ese simplismo que a veces caracteriza a nuestro debate político, todo este esfuerzo puede no prosperar. Entonces, para terminar mi introducción, creo que tampoco podemos plantear como panacea que un bicameralismo es la solución. La unicameralidad o la bicameralidad pueden funcionar bien o mal. Finalmente, el Congreso, aunque es una institución, está integrada por personas, que están elegidas por personas. Y lo que puede funcionar bien en un país puede funcionar mal en otro, o lo que pudo ser necesario en la realidad política y social de un país puede no corresponder a otra. Entonces yo creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta, que son complejos, ¿no? Y si se va a hacer el esfuerzo, creo que hay que meditarlo bien para tratarlo de hacer, al menos desde el punto de vista normativo, lo mejor que se cree y que se pueda. Hay distintas propuestas de ley en los últimos años para el retorno a la bicameralidad. Yo no voy a entrar en detalle a ninguna de ellas, pero sí quiero, las he revisado y quiero extraer algunos elementos comunes o algunos temas que pueden ser objeto de una reflexión y discusión en el Congreso, con algunos ejemplos que voy a dar. Gracias a la brillante intervención de Marisol, de la doctora Peña, pues ya nos ha presentado, y yo me salto todo eso de los pros y los contras de a favor, en contra de la unicameralidad o de la bicameralidad, pero que el diagnóstico sí es fundamental. Es importante decir, queremos pasar a un Congreso bicameral porque estas son las cosas que queremos corregir, que nos parece que no han funcionado bien de la unicameralidad y lo pensamos resolver de esta manera. Ese diagnóstico es indispensable como guía para lo que se quiera hacer. Ahora, por ejemplo, permítanme muy brevemente, digo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos problemas que tienen que ser resueltos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ¿qué cosas puede aportar la bicameralidad a nuestro país? En primer lugar, mejorar y hacer más auténtico y genuinamente es la representación territorial de nuestra población. Escuchábamos a la doctora Peña cuando nos comentaba la composición del Congreso chileno y bueno, en las propuestas de ley que más o menos se están manejando y que he revisado, el Congreso peruano, aún con reformas y con el Senado, seguiría teniendo menos congresistas que Chile. Y más o menos creo que Chile está acercándose a los 20 millones y el Perú está arriba de 30. Porque un elemento esencial, como ella dijo muy bien, es que tiene que haber una relación entre la población y su crecimiento y el número de representantes en ambas cámaras. En nuestro país se tiene un poco de miedo. Yo creo que las propuestas, por eso bicameralidad, resultan un poco tímidas en los números. 50 senadores nomás, no pongamos más, porque si no se complica la cosa. Y dejemos los 130 diputados, no vamos más, porque si no nos van a decir que, bueno, ¿por qué 130? ¿Por qué 50? Obviamente no digo 300, pero el Congreso de la Constitución del 79, ya hace más de 40 años, tenía 180 diputados y 60 senadores, 240. Entonces, tenemos hoy más gente. Nuestro Congreso debe ser de los más diminutos numéricamente del continente. Y no somos de los países ni más chicos geográficamente, ni menos diversos, ni menos poblados. Entonces, yo creo que la decisión del número
es algo que o se está en capacidad de decidir y se plasma en la Constitución, tantos diputados, tantos senadores, o se hace de una manera donde se dice más o menos las reglas para su elección y se deja a una ley orgánica o algo que se evalúe. En fin, es una decisión que yo no soy ni pienso dar una fórmula, pero creo que hay que meditarlo. Y si se va a fijar un número cerrado, que creo es la tendencia, tantos diputados y tantos senadores, bueno, esta es la oportunidad de tratar de adecuar el número, cuesta el mismo esfuerzo, pero debe ser una decisión en base a criterios de representación popular, de representación territorial, de número de población y de objetivo de la segunda cámara. Es cierto, no somos un país federal, pero sí necesitamos una segunda cámara porque sí estamos en un proceso muy incipiente e imperfecto de regionalización o descentralización, pero también hay que pensar en una unidad nacional. Hoy, seamos conscientes, tenemos un sistema donde el Congreso unicameral se elige por circunscripciones que en verdad no es otra cosa que regiones que eran antiguos departamentos, salvo la provincia constitucional del Callao y Lima provincias. O sea, le llamamos regiones, pero le cambiamos el nombre a lo mismo. Entonces, claro, si tenemos ese sistema de elección que quedaría para diputados, tendríamos que decir entonces necesitaríamos un Senado de dimensión nacional o de dimensión macro-regional, para no tener, porque no tendría sentido dos cámaras que se eligen de la misma manera, por circunscripciones departamentales o regionales, no tiene sentido. Una de las características tiene que ser que se deben elegir de distinta manera para combinar, casualmente, distintas formas de representación. O, pero eso es muy trabajoso y el tiempo puede apremiar, pasamos a un sistema que decimos un Senado por regiones o macroregiones y Cámara de Diputados con circunscripciones más pequeñas. Porque sí, el sistema regional departamental en verdad favorece el centralismo de la gran capital o de la gran ciudad dentro de esa región. Las pequeñas poblaciones nunca van a tener mayor posibilidad de representación. Entonces, pero eso es toda una ingeniería compleja si se va a dividir el país en circunscripciones más pequeñas. Pero son opciones. Circunscripciones más pequeñas para diputados y regiones o macroregiones para el Senado, o diputados por elección regional, como hoy tenemos, y senadores por una dimensión nacional. Pero es un tema que tiene que ser revisado y evaluado con calma. Número y forma de elección de las cámaras, porque como digo, no tiene sentido dos cámaras que se elijan de la misma manera porque sería una mera repetición. La mayoría de proyectos sí optan por lo que podría llamarse un bicameralismo imperfecto o, digamos, desigual a nivel legislativo. Me parece bien. O sea, tenemos la idea de que diputados sea la Cámara de propuesta de proyectos de ley y que el Senado sea la Cámara de revisión. Hasta allí parece que hay un alto grado de consenso. El problema está, y como ya adelantaba la doctora Peña, en las llamadas insistencias. Debo recordar que, por ejemplo, la Carta del 79 tenía un procedimiento legislativo con un bicameralismo perfecto. Ambas cámaras podían ser iniciativa y revisión, pero tenía una cosa insana. Si cualquiera de las dos cámaras, pero digamos para este ejemplo diputados, aprobaba un proyecto de ley y pasaba al Senado, que no lo aprobaba tal cual, sino que le hacía cambios o lo rechazaba, volvía a diputados, y si diputados insistía en su propuesta original y conseguía los votos para ello, pasaba al Senado, que si no estaba contento con la insistencia de los diputados, insistía, y la paradoja increíble es que si las dos cámaras insistían, después de este pataleo y esta demora, no había ley. No había ley, al menos desde el punto de vista formal. La fórmula de una comisión mixta que, del caso de Chile, es, por ejemplo, una solución. Pero yo creo que podríamos hacer, como uno de los proyectos que he visto lo plantea, que abreviar un poco este procedimiento, ¿no? Es decir, diputados propone, el Senado revisa, aprueba, modifica, ratifica, y darle a diputados la posibilidad de insistencia. Si diputados logra insistir, que ese proyecto prevalezca. Total, si tiene visos de inconstitucionalidad, siempre se podrá ir al tribunal. Pero buscar sobre todo esos mecanismos que a veces no tienen que estar escritos, pero que son muy sanos. Conversar, concertar,
conciliar propuestas, ¿no? Porque son dos cámaras que forman parte de un mismo órgano, que no tienen por qué, aunque tengan una composición política distinta, que es muy sana, no tienen por qué ser antagónicos, ¿no? Hay que buscar soluciones. Y yo creo que a nivel legislativo todo llevaría por los proyectos a darle una iniciativa legislativa a diputados y una capacidad de revisión al Senado, pero tienen que ver un poco el tema de las insistencias, cuántas, si hay, si no hay. Ese es un tema, ¿no? Hay en los proyectos una clara coincidencia en entregar a la Cámara de Diputados todas las funciones de control político más directo: interpelación, censura, voto de confianza, creación de comisiones investigadoras. Y creo que así es, a nivel comparado, una tendencia, hemos visto que también en Chile, y yo creo que esa parte seguramente tiene alto grado de consenso, se ve en los distintos proyectos de ley. También parece haber un importante grado de acuerdo en las propuestas que el Senado tuviera un papel en lo que es o elección o ratificación de decisiones presidenciales o decisiones propias para designación o ratificación de altas autoridades, ¿no? Que si el Contralor, que si alguna parte del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, el Contralor, los magistrados del Tribunal Constitucional, y habría que pensar también, bueno, si algunos otros, ¿no? Entonces, esa división parece razonablemente clara. He visto que a veces hay alguna diferencia en los proyectos, en algunas tareas que o podrían estar a cargo del Congreso, entendido como decisión en ambas cámaras, o en una de ellas. Me pareció haber visto unas leyes, por ejemplo, que en todo lo que tenía que ver la materia presupuestal y de los empréstitos y su aprobación, alguna propuesta lo daba al Congreso, alguna otra se lo daba al Senado. Es un tema que debe analizarse y discutirse con calma, ¿no? Creo que es importante entender que el proceso legislativo bicameral, pero no repetitivo, puede aportar cosas que hoy no hay. Se pensó con la Carta del 93, por ejemplo, a falta de dos cámaras, establecer mecanismos de control interno para la legislación, como por ejemplo la doble votación. Y la doble votación, bueno, claro, es el único remedio que te puede quedar si tienes una cámara. Pero no es lo mismo, pues, si sirve para poco. En verdad, yo me atrevería a decir no sirve para nada. Porque o se tiende a prescindir de ese requisito, porque son las mismas personas. Solo puede ser útil si es un tema que ha sido muy debatido, muy peleado, y con unos días de calma se piensa que las mismas personas van a poder pensar distinto. Pero en verdad, dos cámaras de un Congreso que van a tener una distinta, seguramente, representación política, pueden hacer mejor una revisión, porque son dos cabezas, dos ojos distintos que pueden perfeccionar el proyecto. Entonces, a nivel legislativo, creo que está la cosa más o menos clara. Ahora, hay algunas tareas, yo solamente les digo, por ejemplo, creo que para poder avanzar en esta función, sería muy importante, permítanme el consejo, que más proyectos de ley de reforma constitucional se pudiera, seguramente ya se está haciendo en la Comisión de Constitución, pero hacer un trabajo de sistematización, comparación y revisión, y detectar cosas que se ve. Por ejemplo, hay algunas propuestas que por el tiempo que se han generado, o simplemente por el presentarlas, tienen contradicción con cosas que hoy se están discutiendo, o se han discutido, o se han aprobado por cuerda separada en la reforma constitucional, por ejemplo. Por decirles algo, está pendiente, pero, a ver, así como yo, como digo, discrepo de haber eliminado la reelección parlamentaria inmediata, discrepo también de que del antejuicio se elimine a los ministros de Estado. Pero, bueno, eso es una cosa que lo tienen entre manos en la reforma, y como se tiene que modificar los artículos 99 y 100 para un Congreso bicameral, bueno, ahí se habla del tema. Y obviamente se va a mantener, o se mantiene a los ministros como creo que debe ser, pero entonces, ¿por dónde camina el otro lado? Hay un montón de cosas que deben advertirse. Por ejemplo, el tema de la reelección parlamentaria. Algunos me matarán por decir esto, pero más allá del cambio de palabras, ahí donde decía congresistas,
los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo. Bueno, el tema de la inmunidad, también estoy queriendo decir que es una reforma que va por cuerda separada, pero el 93 habla de los congresistas. Eso tendría que ajustarse seguramente a los senadores y diputados o los parlamentarios. Bueno, ahí también puede ser la oportunidad de armonizar el tema de la inmunidad. Y podría ser también el tema de la reelección. El tema de la reelección, porque yo creo que ya pasó esa coyuntura. Podría malograr la idea a algunos, pero sensatamente yo no veo por qué se ha prohibido la reelección parlamentaria. Entonces, hay varias cosas que en ese largo articulado que involucran las propuestas, algunas sí tienen que revisarse con calma. Pero para eso, sistematizando, a ver, ¿en qué están de acuerdo todas las propuestas o la mayoría de ellas? ¿Y en qué aspectos o no se está, y hay que discutir solo esos que no tienen que ver solo con la bicameralidad, sino que tienen que ver con los efectos que adoptar la bicameralidad va a llevar al modificar el articulado de la vigente Constitución que estaba pensado en un Congreso unicameral? Y es una posibilidad de redefinir algunas cosas, y como digo, es más complejo de lo que parece. Y es un trabajo técnico de sistematización, de actualización, de armonización de las propuestas, y sin duda, lo más importante, de debate, donde los congresistas, las congresistas tienen que discutir, bueno, lo mantenemos como era así en la Carta 79, lo cambiamos, ¿qué corregimos? ¿Por qué lo quiero corregir? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero mejorar con esta propuesta para que la bicameralidad tenga un diseño duradero, eficiente, que contribuya a fortalecer esta figura? Dos o tres ejemplos finales para terminar, porque no quiero extenderme más, que no están, digamos, repensados en las propuestas, pero creo que valdría la pena que se evalúen y se decida, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nuestras constituciones mantienen esta fórmula de la irrenunciabilidad del mandato parlamentario? Había una constitución del siglo XIX que planteaba que, bueno, el congresista podía renunciar si habías tenido una segunda reelección consecutiva. Me acuerdo a Javier Vallerriestra luchando porque le permitan renunciar, en parte porque lo aburrían en el Congreso sus colegas de partido que no lo dejaban hablar ni presidir la Comisión de Constitución que merecía con creces. Pero el punto es, ¿por qué la irrenunciabilidad? La lógica de la irrenunciabilidad era para evitar presiones desmedidas, indebidas, políticas al congresista, pero en una democracia creo que aquel que por diversas razones considera que ya no quiere o no debe estar, no tiene ningún problema práctico, hay accesitarios. Entonces, digo, no es que esté en la propuesta de la reforma, pero forma parte del articulado que se tiene que revisar. ¿O por qué se mantiene esta fórmula, quizás tampoco técnica, de que la función de congresista es a tiempo completo, ¿no? Y no se usa una fórmula que parece más técnica, más sensata, de dedicación exclusiva. O sea, decidir ser congresista es una importante decisión. Si uno escoge, bueno, dedica en ese tiempo que vas a ejercer esta función todo tu esfuerzo a esa tarea. Deja de lado temporalmente toda función profesional, económica, empresarial, etcétera, y concéntrate. Y si te sobra tiempo, haz más función congresal, más función representativa. Yo personalmente creo que sería más técnico decir dedicación exclusiva, sin perjuicio de la docencia a tiempo parcial, es cierto, o de otros encargos puntuales, pero yo creo que es una función especializada, ¿no? Pero eso es tiempo completo. El congresista no tiene tiempo completo, a veces hemos visto sesiones de madrugada o de fines de semana, ¿no? En fin. Entonces, en resumidas cuentas, para concluir, me entusiasma, felicito, no solo por este trabajo que he conocido ya en detalle hoy el que está haciendo esta Comisión de Constitución, sino por la idea de ir a la bicameralidad. Creo que es arduo el trabajo de armonización, de actualización de las propuestas, con una discusión de tipo técnica, para ser muy conscientes de por qué se adopta esta decisión. Ojalá que esto se plasme pronto
y de repente, por un tema de tiempo, como de aprobación de esta reforma, habría que pensar si acaso es posible, desde el punto de vista político, conseguir que el retorno a la bicameralidad obtuviera 2/3 de votos de los congresistas en una primera votación y ojalá en una segunda, con la cual no sería necesario esperar o tener que pasar por un referéndum. Lo dejaría ahí, señor presidente, señoras y señores congresistas, por ahora, para no abusar de su tiempo y su generosidad. Gracias. Sí. No, muchísimas gracias a usted, al doctor Francisco Iguren Praeli. La verdad que nos ha dado una clase magistral sobre, no solamente sobre el tema de la bicameralidad, sino en general sobre derecho constitucional. Ha sido una exposición bastante rica en argumentos técnicos, constitucionales. Así que invitamos al doctor Iguren a que siga enganchado en la plataforma virtual Teams, en la sesión de la Comisión de Constitución, porque el debate continúa. Que no se mueva, por favor. Por favor, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, porque después vamos a escuchar al doctor Borea, y luego de escuchar a Alberto Borea vamos a comenzar una rueda de preguntas, de posturas, de comentarios, para que finalmente los oradores en la línea de prelación que han expuesto puedan responder y hacer un uso de la palabra final. Así que mil gracias, doctor Iguren, brillante su exposición como siempre, y sin más trámite invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Alberto Borea Odría sobre los puntos de vista sobre estos proyectos de ley, no solamente eso sobre el 6123-2020 o 6132-2020 de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, mi partido, que es un proyecto personal, sino también de otros proyectos que han estado llegando, como el del congresista Roel, también de Acción Popular, del Partido Morado, de Alberto Belaún, de Gino Costa, entre otros parlamentarios, y otros que todavía están por presentar. Me indican que aparentemente la agrupación Podemos Perú también presentaría un proyecto de ley, entre otras que se están sumando a la idea de la reinstauración del sistema bicameral, que, como repito, es para nosotros el buque insignia, la madre de todas las reformas políticas por aprobarse. Como ustedes bien saben, el doctor Alberto Borea Odría, aparte de ser un amigo, es un directo miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Alberto Borea es experto en derecho constitucional, procesal constitucional, es un abogado además litigante, tiene una larga trayectoria jurídica, procesal, pero también una larga trayectoria política. Como ustedes bien saben, Alberto Borea ha sido diputado de la República entre 1985 a 1990, en el primer gobierno aprista de Alan García, diputado por el PPC, Partido Popular Cristiano, y en 1990, 1992, hasta el famoso 5 de abril de 92, durante esos 2 años fue senador de la República, también por el Partido Popular Cristiano. Digamos, él ha sido además presidente de varias comisiones del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, presidente de la Comisión de Justicia, entre otras. Ha sido además candidato a la presidencia de la República, ha liderado el Foro Democrático, además por el referéndum, ha sido además líder del partido Fuerza Democrática, entre otros. También se ha desempeñado como embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, básicamente entre el año 2004 a 2006 aproximadamente. Fue parte de la comisión de redacción de la primera ley de habeas corpus y amparo en 1982, de la comisión revisora del actual Código Procesal Constitucional y de la comisión de coordinación de estudio de las bases de reforma constitucional del Perú, entre otros cargos. Ha sido además
gradital asesor de la Asamblea Constituyente de 1979, para la Constitución de Víctor Raúl de la Torre, en 1979, y en el ámbito académico se ha desempeñado como docente y expositor en las universidades más importantes del país, como por ejemplo la Universidad Católica, entre otras, y es autor de más de 12 libros y tratados referidos a las constituciones políticas del Perú, el manual de la Constitución Política, diversos tratados de derecho constitucional, acciones de garantía, entre otros. En fin, una larga trayectoria política, jurídica y constitucional. El día de hoy nos habla seguramente de las bondades de la reinstauración del sistema bicameral en el Perú, de la reinstauración del Senado de la República, después de largos 27 años de haber perdido esa importante institución de la doble cámara, y el día de hoy nuevamente es grato tenerlo a Alberto Orea Odría, que como repito, aparte de ser un directo amigo, es un directo profesor universitario y colaborador, sin duda, de esta casa, que es de la reforma política electoral, que es la Comisión de Constitución y Reglamento, como miembro del Consejo Consultivo. Así que para mí es un grato honor de presentarlo para que hable sobre bicameralidad y lo que crea conveniente por el tiempo que él considere menester. Así que estamos muy orgullosos de tenerlo nuevamente, don Alberto, y tiene el uso de la palabra por el tiempo que considere necesario. Encantado, adelante, por favor. Gracias, Omar. Eres muy gentil por esa generosa presentación, y quiero agradecerte además no solamente la invitación, sino la posibilidad de estar junto con la senadora Marisol Peña de Chile y con Francisco Iguren, que por cierto es un referente en el derecho constitucional peruano, gran estudioso y además una persona muy involucrada en los casos en general que atañen al quehacer nacional. Yo quiero comenzar precisamente tomando una nota de lo que él ha señalado. Efectivamente es necesario, a pesar de lo que sucedió en el referéndum que se produjo hará cosa de 2 años y medio ya, ir hacia una reincorporación del Senado de la República. A mí me parece que sí, yo creo que es fundamental volver al Senado de la República en el Perú, porque peor de lo que nos ha ido desde que se canceló el Senado de la República y desde que se ha instaurado un Congreso unicameral en el Perú, no nos ha podido ir. Es decir, en cada oportunidad hemos pensado ya no se puede ir más atrás, y sin embargo continuamos, digamos, siempre con problemas. Y en ese sentido se utilizó como criterio precisamente algo que fue además analizado por un gran constitucionalista español que se llama Francisco Rubio, que seguramente Pancho lo conoce, y que dice, sin embargo, sobre la base y sobre los defectos del actual Parlamento, se ha iniciado, decía en su época, un nuevo tipo de embate contra la democracia representativa, supuestamente amparada en un purismo que es imposible de concretarse y que cuando se dice poner en práctica, en realidad fácilmente se manipula a favor de gobernantes autoritarios. El caso de Fujimori en el Perú o de Hugo Chávez en Venezuela es una clara demostración de ello. Esta crítica hace posible disfrazar como lucha por la perfección lo que es en realidad una empresa de aniquilación. Los alardes de pureza democrática, que no es raro encontrar en la boca o en la pluma de quienes en el pasado no han dado muestra alguna de entusiasmo por ella, lo prueban bien. Y eso fue lo que pasó en 1992. Se dijo, entre otras cosas, que el Senado era lento y que adicionalmente generaba un gran gasto al presupuesto de la República. Respecto al tema del gasto, por cierto, no creo que valga mucho hablar, en el sentido de que efectivamente hay que invertir en la democracia, y lo estamos viendo porque si no invertimos en la democracia, no invertimos en un buen gobierno, y si no tenemos un buen gobierno, no vamos a poder tener buena solución. Y por lo mismo, creo que es fundamental la reinstitución del Senado de la República. No hay que olvidar tampoco
que, digamos, la desaparición del Senado se aprobó solo por 41 de los 80 votos en el famoso, bueno, tristemente famoso para mí, CCD, en donde luego del golpe de Estado que perpetrara Fujimori en 1992, lo lanzó como una suerte este CCD de salvavidas, con el consejo, por cierto, del hoy candidato Hernando de Soto, para, digamos, tratar de darle un barniz democrático a lo que quedaba de su gobierno. Entonces, o a lo que él iba a continuar como su gobierno, más que quedaba como su gobierno, porque él tenía, creo yo, toda la vocación de permanecer ahí, como en efecto fue todo el tiempo que hubiera sido posible, ¿no es verdad? El argumento económico es francamente un absurdo, porque los números que estamos conversando, como decía Pancho también, ya sea que fuesen 180 diputados que le dan una mayor representatividad al país o 60 senadores, no tienen ninguna significación a efectos de lo que es el presupuesto de la República y la importancia que la calidad de las leyes puede tener como consecuencia de este trabajo. Donde hay que invertir sin ninguna duda es en darle al Congreso de la República un cada día mejor y cada día más completo sistema de asesoramiento, de tal manera que pueda competir o por lo menos pueda conversar más o menos de igual a igual con la misma, digamos, solvencia profesional y con la misma capacidad de obtener datos que, digamos, el que tiene el Poder Ejecutivo. Como sucede en los Estados Unidos, donde efectivamente el Congreso de la República, la reunión de la Cámara de Representantes y del Senado, son efectivamente muy poderosos para poder dar un buen y adecuado consejo a los señores parlamentarios. Entonces, en ese sentido, yo quisiera tocar algunos temas nomás respecto al tema de la bicameralidad. Ya se ha señalado la importancia de la bicameralidad para dictar mejores leyes. Y este es un debate muy antiguo. Ya lo tocaban Rousseau y Sieyès, que decía, si la ley es, decían ellos, que estaban más bien en la tesis unicameral, ¿no es verdad? Si la ley es la expresión de la voluntad del pueblo de la nación, el órgano legislativo debe ser único, ya que no puede concebirse la posibilidad de una contradicción entre una y otra cámara, que una diga que sí y la otra no. Y Sieyès decía además, si las dos asambleas están de acuerdo, la segunda es innecesaria. Si están en desacuerdo, ella es detestable. A esto, Pinner le contesta luego, si las dos cámaras están de acuerdo, es mucho mejor para nuestra creencia en la sabiduría y la justicia del derecho. Si están en desacuerdo, es la oportunidad en que el pueblo reconsidere su actitud. Hemos visto durante todos estos años una cantidad de leyes que se han dado con un apresuramiento verdaderamente espeluznante y donde muchas veces han sido empujados por medios de comunicación para que, digamos, en razón de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, o, si algunos quieren entenderlo así, de los intereses que representan, querían que saliera como resultado del Congreso de la República. Y en consecuencia, el Senado de la República plantea la posibilidad de dos cosas. Primero, que efectivamente se acabe con la posibilidad de leyes apresuradas, donde prácticamente no hay debate, se mete directamente dispensada del trámite de comisiones al plenario de la Cámara de Diputados, y como pasa en el 97 o 98% de los casos, y ustedes que están en el Parlamento ahora lo pueden atestiguar, se dispensa de segundo debate a la norma que ha sido aprobada en una primera discusión. Con lo cual el argumento que daba en su momento tanto Carlos Torres y Torres Lara como Carlos Ferrero, que en ese momento coincidía con el gobierno de Alberto Fujimori, que decían que de todas maneras iba a haber un proceso de reflexión porque iba a haber un tiempo en el cual quienes aprobaban en el primer turno iban a tener para poder consultar qué era lo que pasaba en el país y volver en la segunda vez a replantearse las cosas, en realidad desapareció. Pero además desapareció por una cuestión humana que era normal.
quien ha decidido algo es muy poco probable que luego a los 3 o 4 meses venga y diga me equivoqué, en realidad tengo que cambiar mi punto de vista. O sea que desde la propia perspectiva de lo que son las limitaciones humanas y el planteamiento de lo que es el ser humano, esta norma o este argumento estaba destinado a fracasar. Yo no creo en los parlamentos de técnicos o en los parlamentos funcionales, tal como se quiso, eventualmente incluso por la democracia cristiana italiana, luego de la salida de la Segunda Guerra. Perdón, doctor Borea, perdón, se ha ido su audio. Doctora Durán, por favor, arreglar el problema técnico. Ha tenido un problema, me parece. Quizás fue un tema de batería. Vamos a suspender un minuto la sesión hasta que el doctor Borea pueda reinstalarse. Doctor Borea, adelante, por favor. Sí. Ahora sí lo escuchamos. Adelante. Bueno, bueno, supongo que antes también me estaban escuchando. Sí, okay, está bien. Sí. Bueno, está bien. No, entonces lo que yo decía es que yo no creo en los parlamentos funcionales, en los parlamentos técnicos, en donde que tienen que estar no representadas los intereses políticos, sino fundamentalmente o los partidos políticos o el pensamiento político, sino el pensamiento funcional. Los educadores, los sindicalistas, los gremios de empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre eso, digamos, hay un debate también claro, y yo creo que no vale la pena discutir sobre esto, sino que hay que ir directamente a lo que es eventualmente el tema político y tratar de concretar en lo que efectivamente puede ser un Senado que efectivamente sea útil y mucho más útil que lo que era el Senado que fue desaparecido por un golpe de Estado en 1992. Hamilton, ¿no es verdad? Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la independencia de los Estados Unidos, decía cómo debe funcionar un Senado. Primero como un consejo de gobierno, ya que es un mal inherente a los gobiernos republicanos que quienes gobiernen olviden los deberes que tienen para los electores, traicionando la confianza en ellos depositada. Un Senado como segunda rama distinta de la primera y copartícipe del poder de esta, ha de constituir en todos los casos un saludable freno al gobierno. Y quienes hemos sido senadores, estoy seguro que la senadora Peña también será testigo de eso, efectivamente hemos sido testigos de cuántas veces o cuántos apresuramientos se han detenido en la Cámara de Senadores o se han parado. Por ejemplo, uno célebre en el Perú fue el caso de la estatización de la banca, que fuera, empujada por Alan García en 1987, en la cúspide de lo que él creía verdaderamente, la punta de una popularidad que lo iba a lanzar al estrellato universal, ¿no es verdad? Entonces, ¿quién fue el que frenó el absurdo de convertir que el poder económico pasara a estar totalmente en manos del poder político, como es un absurdo también el día de hoy pretender que el poder político esté en manos del poder económico o del poder mediático? Es decir, son igualmente absurdos. Es decir, una sociedad democrática necesita que el poder político esté en manos de quienes integran intereses y no de quienes representan un específico interés en un tema determinado.